Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a la programación. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts, Dr. Jimmy Dupree, John Rosenstern y Dave Smith y ustedes. Estamos alegres de estar con ustedes para estudiar la palabra de Dios juntos. Estamos en la carne, podemos decir, de este gran capítulo 7 de Romanos. Y dije en una previa programación que cada cristiano vive el capítulo 7 de Romanos. Y es el proceso de santificación en reversa, en un sentido, no sabiendo o entendiendo lo que Pablo nos está enseñando, las batallas que nosotros peleamos y no entendemos el por qué, y esperamos pues que podamos compartir luz al respecto para que usted pues pueda entender. Lauren, vamos a continuar en el versículo 15, en el capítulo 7 de Romanos. Porque lo que hago, El fallo o el fracaso. Él está hablando de fallarle al Señor. ¿Qué sucedió? No lo sé, realmente no lo sé. Y no es algo que nos concierne. Si el Espíritu Santo hubiese querido que supiéramos, nos hubiese dicho. Adelante. no lo entiendo. Debería traducirse yo no comprendo. Estas no son las palabras de un hombre que no es salvo, como algunos dicen, sino más bien un creyente que está tratando y fallando o fracasando. Y eso es la santificación, para darnos victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Damas y caballeros, eso es importante entenderlo. Aunque la Biblia no nos enseña una perfección sin pecado, sí enseña que el pecado no se debe de enseñorear sobre nosotros. Lo reitero, la Biblia no enseña una perfección sin pecado. Nadie jamás ha alcanzado esa altura, aparte de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que ha vivido una vida libre de pecado. Nosotros, como herencia de Adán y de Eva, nosotros tenemos ese problema constantemente. Pero la respuesta es la santificación. Cómo nosotros funcionamos en esa capacidad. Si nosotros queremos tener victoria, y lo reitero como lo dije anteriormente, victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, yo trato de poner esto en la perspectiva, en la posición, donde sea fácil entender. Y realmente, si nosotros nos complicamos, bueno, no lo puedo entender, pero yo realmente hago lo mejor que puedo para tratar de hacerlo lo más simple posible, ¿no? Como he dicho aquí en la programación una cantidad de veces, cada vez que oramos y muchas veces antes de orar, digo, Señor, el blanco de la fe, lo voy a decir de esta manera, el blanco de nuestra fe es Cristo y este crucificado. He dicho esto una y otra vez, muchas veces. Estuvimos en este propio estudio cuando Lauren mencionó eso. Él dijo que el blanco de nuestra fe es tan importante. Eso nos dijo él. ¿Recuerdas eso, Lauren? Sí, señor. Sí, señor. Han pasado varios días, pero sí, señor. Fue unos 10 años atrás, tal vez. Bueno, yo probablemente voy a añadirle un poco más, pero aún así, el objeto de la fe del creyente es el elemento en el que confía, es de lo que depende. Y si tenemos algo aparte de Cristo y de lo que Él ha hecho por nosotros, fallaremos. Esto es, considero, el aspecto más importante de la vida. Es el blanco correcto de nuestra fe. Trágicamente, la fe de la mayoría de los cristianos está en ellos mismos o está en otras cosas que la gente inventa que son absurdas realmente. Pero el blanco de su fe debe de ser Cristo y este crucificado, y ello exclusivamente. Permítame reiterar eso una vez más. El blanco de su fe debe de ser Cristo y este crucificado. Y
Yo le digo al Señor, Señor, mi fe no está en mí mismo o en nadie más. No está en la iglesia o sus rudimentos o ceremonias o ritos, sino que está en Cristo y este crucificado. Y damas y caballeros, eso, y escúcheme bien que es importante, siendo ese el caso, el Espíritu Santo, quien obra exclusivamente en los parámetros de la obra terminada por Cristo, obrará poderosamente a favor suyo, dándole victoria como nunca la ha conocido antes. Ahora bien, entienda lo que le estoy acabando de decir acá. El blanco correcto de su fe garantiza el mover y la obra del Espíritu Santo en su vida y corazón, para darle victoria, para que el pecado no se enseñoree sobre usted. Esta es la manera de Dios. Caballeros, pues yo sé que lo pueden hacer, pero ¿pueden anexar algo a eso? Hermano Swagger, este fin de semana yo fui a un funeral en Texas de un amigo de la familia, un amigo de la familia de mi esposa. Eran nominalmente miembros de la iglesia católica. El funeral fue en una iglesia católica. Hubo una misa. Mientras el sacerdote hablaba de el joven que murió en ese accidente, fue un accidente trágico, solo tenía 45 años. Pero él habló de esto, él hizo una declaración, dijo que él había nacido de nuevo en las aguas del bautismo, cuando sus padres lo trajeron desde bebé para ser bautizado en la iglesia católica. Él iba a ir al cielo porque había nacido de nuevo en esas aguas del bautismo. Disculpa, él estaba diciendo que eso le había Eso salvado. es lo que estaban diciendo, que eso fue lo que lo salvó. No solamente decían que el bautismo lo salvó, pero que sus padres, al traerlo a bautizarse de niño, así fue como él recibió la salvación. Y me dio tristeza cuando hizo esa declaración, porque cuánta gente vive su vida en ese tipo de engaño pensando ser miembro de la iglesia católica o ser miembro de una iglesia protestante, pero mi fe no está en Cristo y el crucificado. Mi fe está, bueno, el objeto de mi fe está en mi iglesia o está en que yo sea bautizado. Y esta era una iglesia católica. Pero si vamos al lado protestante, hay muchas iglesias de Cristo, bautistas y otras. Pero creen lo mismo, que creen, ¿no? exactamente lo mismo, que cuando están en contacto con esas aguas, que es cuando son salvos, y no es obviamente cuando son salvos. Simplemente fue una realidad muy triste para mí, porque estando allí sentado en el funeral pensé en lo que se ha dicho muchas veces en este programa, que la fe debe estar en el objeto correcto. ¿Y cuál es el objeto correcto de fe? La cruz y lo que Jesús logró allí. Así que escuchar a este sacerdote hablar de una persona nacida de nuevo en las aguas del bautismo fue algo desalentador, porque mucha gente, millones de personas en el mundo creen eso. Y en eso es lo que ponen su confianza. Bueno, Francis y yo estuvimos unas 3 horas con Pat Boone y su esposa hace un tiempo atrás, lo que ya he contado anteriormente, pero él me dijo, hermano Swagger, me dijo, solamente el Señor sabe cuántas personas yo bauticé en mi piscina. Y él dijo, cada uno de ellos pensaba que eso les salvaba. Sí. Y eso me duele en mi corazón, porque entiendo que yo estaba muy equivocado. Amén. Y no solamente es bautismo en las aguas, eso probablemente es lo que más duele de lo que estamos hablando acá, ¿no? Pero las buenas obras realmente es todo en el mundo para salvación. Yo hago estas cosas, yo no hago estas otras cosas, y ellos piensan que eso les salva. El que no es salvo, él piensa que se puede ganar la justicia. El engaño es que el creyente piensa que se puede santificar a sí mismo al ganarse la santificación a través de sus buenas obras. De hecho, disculpa, John, no me parece que tienen idea de lo que es la santificación. Bueno, estamos hablando de buenas obras en cuanto a edificar el carácter de Cristo. A eso es que llega, sí. Lo que ellos hacen es que tratan de atribuirle las disciplinas o actividades del cristiano a lo que ellos hacen
para producir esos cambios en su vida. Pablo aquí es confrontado y todo creyente ha experimentado lo que acabamos de leer. Lo que Pablo dijo aquí, él dijo claramente, porque lo que estoy haciendo, eso es lo que básicamente dice, no lo entiendo. Hago las cosas que no tienen sentido porque no se alinean con lo que yo creo. Ahora soy cristiano, vivo para Dios, sin embargo tengo un hábito de cigarrillos, veo pornografía, hago cosas que no debo estar haciendo como creyente, tengo un temperamento malo o cualquier cosa que esté plagando a alguien en cuanto a actividad pecaminosa, porque tratan de producir o hacer algo para producir una vida santa, y eso no funciona. Dios no va a tomar nuestra ignorancia y la va a dejar a un lado. El Espíritu Santo, como usted dijo, hay una ley aquí, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Así es. Él no va a obrar fuera de los parámetros de la cruz, ni aún en nuestra ignorancia, como Pablo tal vez fue ignorante al principio, para tratar de vencer la codicia que él estaba experimentando, tratando de vencerla por hacer algo. Él encontró que eso era un problema, y nosotros como creyentes tenemos que llegar a la realización de que no hay nada que podamos hacer para producir la santidad en nuestra vida. Debemos hacerlo por fe, y lo hacemos al creer correctamente. Luego el Espíritu Santo nos vivificará. Entonces, Y Dios obra el querer y el hacer por su buena voluntad. Digámoslo de esta manera antes de ir a la pausa. Para ser salvo, no importa quién usted sea, de dónde sea, usted tiene que aceptar a Jesucristo como su Salvador. Nada más. Él es quien pagó el precio en la cruz del Calvario por su redención. Y para ser salvo, usted tiene que aceptar a Cristo. No hay alternativas. No hay alternativas. Usted tiene que aceptar al Señor Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué debo hacer yo para ser salvo?, le preguntó el carcelero a Pablo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Recientemente estaba yo en una ciudad del sur y estaba hablando con un caballero que es un millonario muchas veces y le pregunté sobre la salvación de su alma específicamente y le pregunté, ¿usted se considera que es salvo? Me dijo, sí, claro que sí. ¿Y cómo lo sabe usted?, le dije. Él me respondió, bueno, nuestra compañía provee trabajo para miles de familias. Y yo creo que eso es algo muy bueno. Yo le dije, bueno, sí, eso es muy bueno, pero eso no le va a salvar. Ese es el problema. Pero él creía eso, ¿no? Y vi a otra persona a través de la televisión. Él había dado $37 millones para ayudar a arreglar unos problemas con El monumento Washington. el monumento de Washington. 37 millones. Y cuando terminaron de hablar y todo, mostrando lo que él hizo, le preguntaron, ¿usted cree que hay un cielo? Oh, sí, claro que sí, yo creo que el cielo existe. ¿Y piensa usted que va a ir allí? Claro que sí, él respondió. ¿Y cómo sabe usted eso o por qué lo cree? Bueno, porque acabo de dar $37 millones para ayudar con este monumento. Y también he ayudado en otras cosas. Y lo que tome, yo sé que voy a tener una puerta abierta. Esa fue su respuesta. Pero una gran parte del mundo, su salvación o su falta de se basa en las cosas buenas que hacen o las cosas malas que no hacen. entonces lo que usted está diciendo y lo que dijo John es que mis acciones exteriores pueden cambiar mi corazón. No, no es así. No, no pueden. Exactamente. Filipenses 2:13 dice que Él obra en nosotros así el querer, que es el deseo, y como el hacer, el poder de poder vivir para Él. Entonces necesitamos más que solo un deseo. Correcto. Una de las cosas que el creyente del nuevo pacto, el creyente nacido de nuevo, el creyente del nuevo pacto tiene que entender es que la fe es la clave.
La fe es la respuesta a la salvación y debe estar específicamente en Jesús, Así en lo es. que Él ha hecho por nosotros. Pero cuando llegamos al mantenimiento, al mantener nuestro caminar con Dios diariamente, la respuesta es lo mismo. Debemos mantener nuestra fe centrada en Cristo y lo que Él ha hecho para que, ¿Pero por qué? bueno, las bendiciones de la gracia o el mover y la operación del Espíritu operan como resultado de nuestra fe correctamente puesta. Entonces, eso es lo que debemos entender. Estos otros conceptos son una obra por recompensa, una mentalidad de que si yo hago algo, Dios me galardonará. La fe es la base del nuevo pacto. La gracia es el resultado de una creencia correcta. La gracia es el mover y la ayuda del Espíritu Santo, que también es un principio del nuevo pacto. Así que debemos entender dónde estamos y cuáles son nuestras necesidades. Pablo en Romanos 7:14 hasta el final del capítulo claramente declara que aún mientras él escribe esta epístola, sentado en el escritorio de Corinto, escribiendo esta epístola, él aún entiende que si su fe no está asegurada en lo que Cristo ha hecho, los agentes del pecado que se oponen a nosotros dominarán su vida. Y eso confundiría a cualquier creyente porque el creyente nacido de nuevo, John lo acaba de decir, el creyente nacido de nuevo tiene el deseo de vivir para Dios, es intrínseco, es parte de la experiencia del nacer de nuevo. Podemos nosotros decir que cualquier persona que tenga su fe exclusivamente en Cristo y esté crucificado, no importando lo que pueda suceder con ellos o cuál sea la situación, son salvos. Ciertamente, claro que sí, claro, sí, ciertamente es salvo, pero más que eso, si su fe está en Cristo y lo que Él ha hecho, usted va a ver los verdaderos beneficios de la cruz surgir en su vida mientras que el Espíritu Santo transforma. Una vez más, usted lo dijo anteriormente en el programa, esto no es perfección cristiana. Esto es una dirección en la que nos movemos hacia convertirnos en más como la naturaleza y el carácter de Dios. Entonces sí van a haber tropiezos a lo largo del camino, pero ese tropiezo se convierte en algo grande cuando nosotros dejamos de creer en lo que se supone que debemos Bien, estar pero creyendo. ¿qué tal un niño de 6 años que cuánto entendimiento pueda tener es de acuerdo a cuánto esos padres le lleven a la iglesia o no le lleven a la iglesia? Y ese niño tal vez muere en un accidente o algo, una situación similar. ¿Ese niño es salvo o no? Bueno, usted tocó dos temas que me vienen a la mente. Uno es que si la persona ha llegado a la edad de la responsabilidad en la que pueden discernir las declaraciones de salvación, entienden qué es lo que se requiere, entonces tendrían que entender que deben poner su fe en Cristo para ser salvos. Pudiera ser tan simple como yo le pedí a Cristo que entrara a mi corazón, pero antes de entender el hecho de que son pecadores y necesitan a un Salvador, todos los niños debajo de la edad de responsabilidad, creo yo, ¿Y cuál es que esa serían edad? perdonados. Depende de la persona, no es una edad. Sí, varía. Depende de el desarrollo de la persona Sí, y su exacto. habilidad cognitiva, su posición. Yo sí creo que algunos niños tienen una comprensión del evangelio a los 5 o 6. Yo recuerdo que algunos de ellos sí lo entienden muy bien, algunos de ellos no lo entienden hasta un poco después en cuanto a qué es lo que significa, pero estoy de acuerdo con el hermano Larson. Yo creo que aún son inocentes antes de ese punto. Yo creo lo mismo también. Creo que esa inocencia realmente Correcto. tiene mucho Y no lugar. es inocencia de carácter, porque ningún ser humano es eso. no. Pero están en un punto en el que no pueden comprender el plan maravilloso La que Dios ha mayoría de provisto. los niños jamás han entrado en una iglesia. La mayoría, ¿no? La mayoría nunca ha escuchado una programación cristiana en la televisión. Viven en una familia que no son creyentes y no tienen mucha oportunidad para escuchar el evangelio. Sí, pero eso no, esos niños cuando sí lo escuchan, mire, yo solo estoy pensando en los hijos de mi hijo, mis nietos, especialmente los hijos de Joseph. Ellos sienten a Dios tan fuertemente, tan poderosamente. Simon, que solamente tiene 3 años, él estuvo en la iglesia cuando estábamos sirviendo la Santa Cena y ustedes
bueno, la familia estaba afuera y Paris estaba sirviendo la Santa Cena y él dijo, asegúrense de que no haya pecado en su vida, si no, no pueden tomar la Santa Cena. Y Simon volteó a ver a su madre, 3 años de edad, y él dijo, mami, le rompí la guitarra a Wyatt. Él se enojó porque no pudo quedarse con su abuela y conmigo y le rompió la guitarra al primo. Y cuando el predicador, un niño de 3 años, le dijo, tienes que revisar y asegurarte de que todo pecado, porque él quería tomar la Santa Cena, que todo pecado haya sido lidiado. 3 años de edad. Sí. Yo he visto a esos niños llorar bajo la presencia de Dios y su poder, 3, 4, 5 años de edad. Ellos conocen la presencia de Dios, ellos conocen la historia porque se les enseña y conocen la presencia Pero de Dios. hay pocos. Ellos, sí, pero ellos serían responsables por lo que ellos ya les comprenden. enseñaron, sí. Miren, es parte de su situación. Entonces, una persona que no tuviera esa oportunidad, el punto final es que el juez de Hará toda lo la tierra correcto. hará lo justo. Así Sí, es, señor. correcto. Así es. Muy bien, continuamos, por favor. ¿O algo más? Bueno, quería decir esto. Hablamos de las obras que el creyente debe hacer y hemos hablado ya de esto mucho. Debemos estar involucrados en buenas obras. Amén. Es parte del resultado de lo que la cruz produjo. Pedro, no Pedro, sino Pablo, que le escribió esto a Tito, dijo esto en el versículo 14 del capítulo 2. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. El creyente quiere hacer buenas obras, es el deseo suyo hacerlo. Pero tomar esas buenas obras y pensar que va a causar que eso camine piadosamente o que se gane algo con Dios es de lo que estamos hablando, del malentendido de la aplicación de la fe, que su fe está en lo que Cristo hizo y así sabemos que la obra del Espíritu Santo en nosotros va a formar el carácter de Cristo en nosotros y el resultado será que los dones comenzarán a obrar y funcionar en nuestras vidas también. Pero somos celosos de hacer buenas obras. Yo recuerdo utilizando a estos jóvenes que recibieron a Cristo, salvo a los 4 años de edad, no había duda en mi mente que ese joven había sido salvado, su vida, aún desde niño, una vez más, responsable porque él creció en esto. Yo lo tengo a él predicando en pañales con una correa de su perro a los 2 años de edad, parado enseguida de la televisor, enseguida de usted, hermano Swagger. Había un celo y un amor por las cosas de Dios, pero jamás le dije que eso le iba a ganar la salvación. Él tuvo que entrar a esto como todos los demás por fe. Él tenía como 9 años de edad en una ciudad llamada Smoking Dam, Pensilvania, donde fuimos a ver a Donnie ministrar. Y yo vi a Josh y a su amigo ir al altar sin cuestionar la fe, solo creyeron en el bautismo del Espíritu Santo y ambos recibieron inmediatamente. Ellos lo tomaron, lo creyeron y lo recibieron. No se lo ganaron, no lo merecían, pero sabían que estaba disponible y lo querían. Nadie les dijo vayan por él, solo los dos, corrieron al frente y lo recibieron. Sí. Es la fe que necesitamos como niños a veces. Sí, exactamente. sí. Amén. Sí, bueno, yo me tuve que reír de Jude el otro día. El otro día él se le quedó viendo a su madre y le dice, bueno, yo sé que el hermano Swagger es salvo. Él hace esa oración de fe casi todos los programas. Sí, yo sé que él es salvo. Entienden bien, sí, hace la oración de fe. Eso significa que no iba a perder la oportunidad. Ese niño sabe de lo que está hablando. Más le vale tener cuidado con Jude. Él es joven, pero él hace que Juan el Bautista se avergüence de ciertas cosas, se los prometo. Él es fuerte. Alabado Dios. En lo que él cree. Necesitamos a gente Sí, así. pero un niño lo puede comprender, pero la responsabilidad una vez más depende. Es un variable, claro, como todos ya lo han dicho. Sí, creo que sí. Y creo que es importante reiterar cómo es que creemos en la gracia de Dios. Muchos cristianos dicen, bueno, mi justificación, mi salvación es por la gracia de Dios, pero no entienden el concepto de su santificación. Que Respóndeme es la igual. siguiente pregunta, por favor. ¿Por qué alguien va a objecionar el aceptar a Cristo, quien pagó un precio tan grande por nuestra redención? ¿Por qué quieren aceptar otra cosa? Bueno, tenemos 20 segundos porque los hombres no quieren admitir su pecado. Sí. Respuesta simple. Sí. Bien. Y Bueno, quieren gracias cambiar. por haber estado con nosotros hoy. Cuéntenle a otros sobre la programación. Por favor, no se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.